Bienvenido a Explain, una serie de programas publicados por el Instituto de Educación al Paciente, líder proveedor de programas de salud interactivos. Este video incluye información médica general y no sustituye el consejo médico de su doctor ni de su proveedor de salud. Si usted tiene preguntas relacionadas con su estado de salud, consulte a su médico o a su proveedor de salud. Mieloma múltiple. Introducción. El mieloma múltiple es un tipo de cáncer que afecta a los glóbulos blancos. Estas células son parte del sistema inmunitario que ayuda a proteger al cuerpo de infecciones y enfermedades. Este programa de educación al paciente le ayudará a entender en qué consiste el mieloma múltiple y las formas de tratamiento que existen. Cáncer. El cuerpo está compuesto de células muy pequeñas. Normalmente, las células del cuerpo crecen y mueren de una manera controlada. A veces, las células crecen y se multiplican de manera descontrolada, lo cual origina un crecimiento anormal llamado tumor. Se habla de un tumor benigno o no canceroso si éste no invade las partes del cuerpo o tejidos cercanos. Los tumores benignos casi nunca amenazan la vida. Se habla de un tumor maligno o de cáncer cuando hay invasión y destrucción de células vecinas. En algunas ocasiones, los cánceres pueden llegar a amenazar la vida del paciente. Algunas veces, las células cancerosas se diseminan a otras partes del cuerpo a través de los vasos sanguíneos y canales linfáticos. La linfa es un líquido claro producido por el cuerpo. Su función es recoger los residuos de las células. La linfa viaja a través de vasos especiales y de otras estructuras en forma de frijol llamadas nódulos linfáticos. Los tratamientos contra el cáncer tienen como objetivo eliminar o controlar el crecimiento anormal de células cancerosas. El cáncer recibe su nombre dependiendo del lugar donde se origina. Un cáncer que se inicia en el páncreas siempre se llamará cáncer del páncreas, aun si se disemina a otras partes del cuerpo. Aunque los profesionales de la salud pueden identificar el lugar en donde el cáncer ha comenzado, en el caso de un paciente en particular, no siempre se puede identificar la causa de la enfermedad. Las células contienen material genético o hereditario llamado cromosomas. Los cromosomas controlan el crecimiento de las células. El cáncer siempre ocurre como consecuencia de cambios en los cromosomas. Cuando los cromosomas de una célula se vuelven anormales, ésta puede perder la capacidad de controlar su propio crecimiento. Pueden ocurrir cambios inesperados en el material genético y las causas pueden ser variadas. Algunas veces, estos cambios son hereditarios. Hay cambios cromosómicos que ocurren a causa de la exposición a infecciones, drogas, tabaco, agentes químicos o a otros factores. En el caso del cáncer de la piel, se sabe que la luz del sol causa daños en los cromosomas, causando el cáncer en la piel. Mieloma múltiple. El mieloma múltiple es un tipo de cáncer que afecta a determinados glóbulos blancos llamados células del plasma. Las células del plasma, junto con otros glóbulos blancos, son parte del sistema inmunológico, el cual ayuda a proteger el cuerpo
contra infecciones y enfermedades. Con el tiempo, las células del plasma en cantidades excesivas pueden llegar a agruparse y formar un tumor o varios tumores en distintos lugares del cuerpo, en especial en la médula ósea. Todos los glóbulos blancos inician su desarrollo en la médula ósea. Este es un tejido suave y esponjoso que sirve como relleno de la mayoría de los huesos. Algunos glóbulos blancos abandonan la médula ósea y finalizan su crecimiento en otras partes del cuerpo. Algunos llegan a ser células del plasma cuando el sistema inmunológico las necesita para combatir una infección o enfermedad. Las células del plasma producen anticuerpos, es decir, químicos especiales que viajan a través del torrente sanguíneo y que ayudan al cuerpo a librarse de sustancias nocivas. Cada tipo de célula del plasma responde solamente a una sustancia específica, mediante la producción de una gran cantidad de anticuerpos utilizados para encontrar y combatir esa sustancia específica. Debido a la gran variedad de células del plasma, el cuerpo puede defenderse de muchos tipos de bacterias y enfermedades. Cuando el cáncer involucra a las células del plasma, el cuerpo comienza una producción continua de estas células. Aquellas células del plasma innecesarias y anormales, que son exactamente iguales, se llaman células del mieloma. Las células del mieloma tienden a agruparse en la médula ósea y en la parte dura y exterior del hueso. Algunas veces se agrupan en un solo hueso, formando una masa individual o tumor llamado plasmacitoma. En la mayoría de los casos, las células del mieloma se agrupan en muchos huesos, formando tumores y causando otros problemas. Cuando esto ocurre, se habla de un mieloma múltiple. Debido a que las personas con mieloma múltiple tienen una cantidad anormal de células idénticas del plasma, esto hace que también tengan una cantidad anormalmente elevada de un tipo de anticuerpo en particular. Estas células del mieloma y los anticuerpos pueden causar una variedad de problemas médicos severos. El aumento en el número de células del mieloma causa debilitamiento y daño en los huesos, lo que a su vez puede causar dolores y fracturas. El dolor en los huesos hace que el paciente tenga dificultad para moverse. Cuando el hueso se daña, el calcio es liberado en el torrente sanguíneo, lo cual puede causar hipercalcemia, es decir, un exceso de calcio en la sangre. La hipercalcemia ocasiona síntomas como la pérdida del apetito, náuseas, sed, fatiga, debilidad muscular, nerviosismo y confusión. Las células del mieloma afectan la médula ósea, evitando que se produzcan las células normales del plasma y otros glóbulos blancos importantes para el sistema inmunológico. Cuando esto sucede, el paciente no puede combatir infecciones ni enfermedades. Estas células cancerosas del mieloma pueden también prevenir el crecimiento de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son los encargados del transporte del oxígeno. Sin la cantidad suficiente de estas células, la persona podría desarrollar anemia. Los pacientes con esta enfermedad usualmente se sienten cansados o débiles debido a la carencia de oxígeno, el cual le da energía a la sangre. Los pacientes con mieloma múltiple pueden padecer problemas severos en sus riñones. Una cantidad elevada de anticuerpos y de calcio
hace que la filtración y purificación de la sangre no se realice de la manera correcta. Patrocinado por el Instituto de Educación al Paciente, www.patient-education.com. Más de 5,000 videos y tutoriales. Síntomas y causas. Los síntomas del mieloma múltiple dependen de qué tan avanzada se encuentre la enfermedad. En las etapas iniciales de la enfermedad no se presentan síntomas. Cuando surgen síntomas del mieloma, pueden incluir dolor en los huesos, por lo general en la espalda y costillas, fracturas, debilidad y fatiga, pérdida de peso, infecciones frecuentes. Algunos de los síntomas que se presentan cuando la enfermedad está en una etapa avanzada son náuseas, vómitos, estreñimiento, problemas de micción, debilidad o entumecimiento en las piernas. Hoy en día no se conoce a ciencia cierta la causa del mieloma múltiple, pero sí se sabe que no es contagioso y que la mayoría de los pacientes con mieloma múltiple se encuentran entre los 50 y 70 años de edad. Mediante el estudio de una gran parte de la población mundial, los investigadores han encontrado algunos factores de riesgo que aumentan las posibilidades de que una persona desarrolle mieloma múltiple. Algunos de los factores de riesgo incluyen la edad, la etnia, es 2 veces más común en personas de raza negra que en personas de raza blanca, radiación de alto poder, tal como la radiación atómica. En casos muy raros, un miembro de la familia que tenga mieloma múltiple. Una exposición prolongada a químicos tales como el benceno. El peso. La gente que tiene sobrepeso también tienen mayor riesgo. Enfermedades anteriores, como las de las células de plasma. Diagnóstico. El mieloma múltiple se puede detectar durante un examen físico rutinario antes de que el paciente perciba los síntomas. El profesional de la salud realizará una historia clínica del paciente y de su familia al efectuar un examen físico completo. El profesional de la salud puede ordenar ciertos exámenes para determinar la causa de los síntomas. Si el paciente tiene dolor en los huesos, los rayos X pueden revelar si hay huesos rotos o afectados. Las muestras de sangre y orina del paciente se examinan para determinar si hay niveles altos de unas proteínas anticuerpos llamadas proteínas M. Estos químicos son producidos por las células cancerosas del plasma. El profesional de la salud puede tomar una muestra de médula ósea para determinar si hay células cancerosas. La muestra se toma por aspiración de la médula ósea o mediante una biopsia. Un patólogo analiza la muestra en el microscopio para ver si las células del mieloma están presentes. En una aspiración de la médula ósea, el profesional de la salud inserta una aguja en el esternón o en el hueso de la cadera para sacar una muestra de fluido y células de la médula. En la biopsia de médula ósea, el profesional de la salud inserta una aguja para sacar una muestra de tejido sólido de la médula. Antes de tomar la muestra, se emplea anestesia local para insensibilizar el área. Esto ayuda a reducir el dolor. Para planificar el tratamiento de un paciente, el profesional de la salud debe conocer la etapa en la que se encuentra el mieloma.
Determinar la etapa en la que se encuentra el mieloma es un trámite para conocer cuáles son las partes del cuerpo afectadas por el cáncer. Los resultados de los exámenes, las pruebas de sangre y el examen de médula ósea ayudan al profesional de la salud a determinar la etapa en la que se encuentra la enfermedad. Normalmente se utilizan una serie de rayos X para determinar el número y tamaño de los tumores en los huesos. Hay casos en los que un paciente necesita someterse a un examen llamado imagen de resonancia magnética o MRI en inglés para obtener una imagen más detallada de los huesos. Tratamiento. El tratamiento para el mieloma múltiple depende de la etapa en la que se encuentre y de los síntomas que se presenten. El profesional de la salud también toma en cuenta la salud y edad del paciente. El plasmacitoma y mieloma múltiple son difíciles de curar. Aunque hay casos en los que pacientes con plasmacitoma no presentan síntomas por algún tiempo después del tratamiento, muchos terminan desarrollando mieloma múltiple. En el caso de pacientes con mieloma múltiple, el tratamiento puede mejorar su salud mediante el control de síntomas y complicaciones de la enfermedad. Normalmente, los pacientes con mieloma múltiple que no tienen ningún síntoma no reciben tratamiento debido a que los riesgos y efectos secundarios pueden ser mayores que los beneficios. Sin embargo, el tratamiento se suele iniciar cuando aparecen los síntomas. El tratamiento para el mieloma múltiple puede incluir terapia dirigida, inmunoterapia, quimioterapia, terapia de radiación o trasplante de células madre. La terapia dirigida implica el uso de medicamentos que atacan y destruyen las células cancerosas sin dañar las células normales. Puede administrarse en forma de comprimido o mediante inyección. Pregúntele a su profesional de la salud si la terapia dirigida es adecuada para usted. La inmunoterapia o la terapia biológica combate el cáncer al estimular el sistema inmunitario de su cuerpo. Puede ayudar a su cuerpo a destruir las células cancerosas, retardar su crecimiento o evitar que se propaguen. Como cualquier tratamiento contra el cáncer, la inmunoterapia puede tener riesgos y efectos secundarios. Es posible que la inmunoterapia no sea adecuada para todos los pacientes con cáncer. Algunos tipos de inmunoterapia aún se están estudiando en ensayos clínicos. Pregúntele a su profesional de la salud si la inmunoterapia puede ayudar con su cáncer. La quimioterapia es el uso de medicamentos en el tratamiento del cáncer. La terapia de radiación utiliza rayos de alta potencia para destruir las células cancerosas y detener su crecimiento. La quimioterapia y la terapia de radiación son tratamientos muy fuertes. Pueden ayudar al paciente a sentirse mejor, aliviando los síntomas como el dolor. Sin embargo, es difícil hacer que la terapia ataque solamente a las células cancerosas. Las células sanas también pueden ser afectadas. Debido a que las células sanas también pueden ser afectadas, se podrían producir efectos secundarios. Estos pueden variar de una persona a otra y también pueden variar de una sesión de tratamiento a la próxima sesión. Las células madre son las células básicas de la médula ósea. Forman todas las células sanguíneas. En casos avanzados de mieloma múltiple,
es necesario reemplazar la médula ósea y sus células madre con nuevas células madre sanas. Esto se conoce como trasplante de células madre. La médula ósea productora de mieloma del paciente se destruye con altas dosis de quimioterapia. Luego es reemplazada por células madre sanas. Los pacientes que se someten a un trasplante de células madre suelen permanecer en el hospital durante varias semanas. Hasta que las células madre trasplantadas comiencen a producir suficientes glóbulos blancos, los pacientes deben protegerse cuidadosamente de las infecciones. Aparte de limitar el crecimiento del cáncer, el tratamiento para el mieloma múltiple también ayuda a reducir los síntomas, como el dolor causado por el daño producido en los huesos o los tumores que presionan los nervios. Los medicamentos para el dolor, los refuerzos ortopédicos para la espalda o el cuello y las técnicas de relajación son normalmente empleadas para aliviar el dolor. Otros tratamientos existentes para el mieloma múltiple son antibióticos para tratar infecciones, medicamentos para controlar el nivel de calcio en la sangre, diálisis o plasmaféresis para purificar la sangre, transfusiones de sangre para tratar la anemia, cirugías para tratar fracturas. Es importante que el paciente haga ejercicio físico y se mantenga activo para reducir la pérdida de calcio. Tome una buena cantidad de líquido todos los días para ayudar a los riñones a purificar la sangre. Se mantenga alejado de las multitudes y de personas con resfríos u otras enfermedades contagiosas. Se alimente bien para contrarrestar la pérdida del apetito, náuseas y vómitos. Existen muchos tipos de pruebas clínicas para los pacientes. Los ensayos clínicos ayudan a establecer si otras posibilidades de tratamiento son seguras y efectivas. Se supone que los tratamientos nuevos sean tan efectivos como los tradicionales. Si usted está interesado en ensayos clínicos, debe consultar con su profesional de la salud. Si le gustó este video, dé un me gusta y compártalo. Para videos similares, suscríbase a nuestro canal. Resumen. El mieloma múltiple es un tipo de cáncer que afecta a un tipo de glóbulos blancos llamados células del plasma. El mieloma múltiple es difícil de curar. Sin embargo, existen varias opciones de tratamiento para mejorar la calidad de vida del paciente mediante el control de los síntomas y de las complicaciones de la enfermedad. Los profesionales de la salud diagnostican el mieloma múltiple mediante pruebas de laboratorio, diagnósticos por imagen y una biopsia de médula ósea. Su tratamiento depende de cuánto haya avanzado la enfermedad y de si usted tiene síntomas. Si usted no tiene síntomas, es posible que no necesite tratamiento de inmediato. Si usted tiene síntomas, es posible que reciba quimioterapia, trasplante de células madre, terapia de radiación, inmunoterapia o terapia dirigida. Gracias por usar Explain.